El 5 de noviembre de 1274, 80 samuráis se encontraban en una playa de Tsushima, observando cómo 900 barcos emergían de la niebla matutina. 8000 guerreros mongoles se preparaban para desembarcar. Al atardecer, la playa estaría sembrada de cadáveres, y algo mucho más aterrador decoraría la flota mongol. Imagínense esto, 80 guerreros a caballo, descendientes de generaciones de samuráis, empuñando espadas ancestrales mientras se enfrentaban a una probabilidad de 100-1. La puerta de entrada a Japón pendía de un hilo. Estos hombres sabían que morirían. Sabían que sus familias morirían. Sin embargo, ni un solo guerrero huyó. Al final de este video, comprenderán por qué estos 80 hombres eligieron una muerte segura antes que rendirse. Qué armas revolucionarias destrozaron la tradición samurái para siempre, y por qué los mongoles cometieron un acto tan horrible que aún atormenta la memoria japonesa 7 siglos después. Están a punto de presenciar el momento en que los códigos de honor se encontraron con la pólvora por primera vez. Cuando las bombas atronadoras estallaron en suelo japonés, los caballos se encabritaron aterrorizados y los orgullosos samuráis, que esperaban joyas honorables, fueron aniquilados por una lluvia de flechas. Descubrirás por qué el combate singular samurái se convirtió en una trampa mortal. Como siglos de tradición mariscal se derrumbaron en tan solo 6 horas. Y aprenderás sobre la grotesca advertencia que zarpó de las sangrientas costas de Tsushima, con cuerpos exhibidos en los agujeros de los barcos como macabros estandartes. ¿Cómo pudieron los guerreros más disciplinados del mundo ser barridos en un solo día? ¿Cómo convirtieron los mongoles el honor samurái en un arma contra ellos? En el centro de todo esto se encontraba el gobernador Sosukuni, el hombre al que llamaban la roca inamovible. Los emisarios coreanos le habían ofrecido escapar. Le rogaron que evacuara, pero Sukakuni se negó, prefiriendo enfrentarse a la enorme fuerza invasora con su pequeña guarnición. Para entender por qué estos 80 hombres no tenían ninguna posibilidad y por qué lucharon de todos modos, necesitamos comprender la colisión de dos mundos que cambió para siempre la forma en que los humanos libran la guerra. Si te fascinan las historias jamás contadas de las batallas más decisivas de la historia, donde el honor se enfrentó a la brutalidad y la tradición se encontró con la innovación, ahora, permíteme llevarte de vuelta a esa mañana envuelta en niebla cuando la armada mongola apareció por primera vez en el horizonte de Tsushima. El año 1274 encontró a Asia Oriental bajo la sombra de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y emperador de la dinastía Yuan. Corea ya había caído, sus ejércitos aplastados, sus astilleros ahora construían barcos para la próxima ambición del Khan, Japón. La Tierra del Sol naciente nunca se había enfrentado a una invasión extranjera. Estaban a punto de descubrir por qué el imperio mongol se extendía desde Europa del Este hasta el Pacífico. La isla de Tsushima se encontraba a solo 50 kilómetros de Corea, la puerta de Japón. Si Tsushima caía, la flota invasora tendría una base avanzada para atacar el continente japonés. La defensa de la isla descansaba sobre los hombros de un hombre, Sukakuni, quien había gobernado Tsushima durante 20 años. A sus 68 años, el samurái de barba alegre se había ganado el apodo de la roca inamovible tras décadas de servicio inquebrantable. Pero esto es lo que las crónicas no te cuentan. Sukakuni sabía exactamente lo que se avecinaba. Los comerciantes coreanos llevaban meses susurrando advertencias. Luchan como demonios, no como hombres. Un comerciante se lo contó. Usan las armas de trueno chinas. Se coordinan con tambores y banderas. No buscan el honor, solo buscan la victoria. La maquinaria militar mongol combinaba lo mejor de 3 civilizaciones conquistadas. Los ingenieros chinos proporcionaban armas de pólvora y técnicas de asedio. Los constructores navales coreanos crearon embarcaciones capaces de transportar a miles de guerreros a través de mares traicioneros. Y los comandantes mongoles introdujeron tácticas que habían conquistado la mitad del mundo conocido, cargas de caballería coordinadas, guerra psicológica y un desprecio absoluto por las tradiciones enemigas. Mientras tanto, la cultura samurái giraba en torno al combate individual. Durante siglos, las batallas comenzaban con desafíos formales. Linajes ancestrales gritaban en los campos y combates singulares entre oponentes dignos. La gloria de un samurái provenía de enfrentarse a sus enemigos uno a uno, demostrando una superioridad en la esgrima y muriendo con honor si eran derrotados. Entrenaban para obtener joyas, no para un asalto coordinado. Piénsenlo un momento, 80 contra 8000. Sin embargo, Sukakuni reunió a sus hombres en la playa de Kodama, el principal punto de desembarco de la isla. Podría haberse retirado tierra adentro, librado una campaña de guerrillas y hacer pagar a los mongoles cada centímetro de terreno. En cambio,
Optó por enfrentarlos en la playa en combate abierto. Según la tradición samurái, la fuerza mongola que se acercaba a Tsushima representaba algo sin precedentes en la experiencia japonesa. Liderada por generales curtidos en batallas como Liu Fuang y Hon Dagu, veteranos de campañas por toda China. No se trataba de un simple ejército. Era una máquina de invasión. 25.000 guerreros en total, con 8.000 designados solo para Tsushima. Pero el destino tenía un giro cruel más. Entre la fuerza de invasión había soldados coreanos obligados a luchar por sus conquistadores. Algunos conocían personalmente a Sukakuni por años de comercio. La noche anterior a la invasión, un oficial coreano se arriesgó a ser ejecutado para enviar una última advertencia. Abandonen la playa. No los batirán en duelo. No tendrán piedad. Los barrerán como una marea. La respuesta de Sukakuni reveló todo sobre el espíritu samurái. He sido gobernador aquí durante 20 años. Mi padre ocupó este puesto y el suyo antes que él. No abandonamos nuestro deber porque el enemigo no siga nuestras costumbres. Conforme octubre daba paso a noviembre, el humo de las oraciones se elevaba de todos los santuarios de Tsushima. Las madres abrazaban a sus hijos. Las esposas afilaban cuchillos, no para defenderse, sino para una muerte más rápida que la captura. La isla contenía la respiración. Pero ¿cómo prepararse para un enemigo que rompe todas las reglas de la guerra que haya conocido? El amanecer del 5 de noviembre reveló la magnitud de la invasión. 900 barcos oscurecían el horizonte. Juncos, buques de guerra, transportes, buques de suministro que se extendían más allá de la vista. La armada mongol llevaba 8.000 guerreros designados solo para Tsushima, parte de una fuerza de invasión de 25.000 hombres dirigida a Japón. Entonces ocurrió algo que cambió la guerra para siempre. Mientras los traductores coreanos a bordo gritaban, se exige rendición definitiva. Los exploradores samuráis observaron que se descargaban objetos extraños. Ollas de cerámica, esferas de bronce, tubos montados sobre marcos de madera. Los japoneses no tenían palabras para estos dispositivos. En cuestión de horas, los reconocerían por su sonido. Las bombas atronadoras que destrozarían no solo cuerpos, sino toda una forma de guerra. La brecha tecnológica entre las fuerzas era inconmensurable. Los arcos compuestos mongoles podían matar a 350 metros, mientras que los arcos samuráis apenas alcanzaban los 200. Pero no se trataba solo del alcance. Las flechas mongoles venían en variedades que los japoneses nunca habían visto. Algunas silbaban al volar, aterrorizando a los caballos. Otras contenían veneno que paralizaba a las víctimas en minutos. Las más devastadoras eran las flechas de fuego envueltas en tela empapada en aceite que no se podían apagar con agua. Contra este terror tecnológico se alzaban 80 samuráis montados. Cada guerrero representaba generaciones de la tradición marcial. Su armadura, heredada de generación en generación, consistía en capas de cuero y placas de hierro que podían desviar los golpes de espada, pero resultarían inútiles contra las innovaciones mongolas. Llevaban katanas ancestrales, algunas forjadas siglos antes, bendecidas en santuarios y nombradas con motivo de victorias legendarias. Permítanme describirles a los comandantes. Sukakuni, por su parte, montaba zancada su caballo de guerra, con su barba gris ondeando sobre la armadura que había protegido a su familia durante generaciones. A su lado, su hijo adoptivo, Tsukasada, empuñaba su arco con manos que jamás habían conocido la derrota en combate singular. Jóvenes samuráis como Uzuki habían llegado de las fincas cercanas, algunos apenas con la edad suficiente para completar su entrenamiento guerrero. Del lado mongol, los comandantes Liu Fuang y Hon Dagu estudiaban la playa con telescopios chinos, otra tecnología que los japoneses desconocían. Veteranos de campañas por toda China, habían perfeccionado el arte del asalto anfibio. Su plan de batalla empleaba tácticas perfeccionadas mediante la conquista de ciudades fortificadas y el aplastamiento de ejércitos mucho mayores que la fuerza simbólica que los aguardaba. Este es el detalle que aún atormenta a los historiadores. Los mongoles asignaron solo una décima parte de su fuerza en Tsushima al desembarco inicial. 800 guerreros serían más que suficientes para 80 defensores. El resto desembarcaría después para comenzar la subyugación sistemática de la isla. La bahía de Sasu no Ura ofrecía el lugar de desembarco perfecto, una playa en forma de media luna con acceso a aguas profundas para los barcos y accesos estrechos que tradicionalmente favorecían a los defensores. Pero los comandantes mongoles habían estudiado el terreno a través de informantes coreanos. Conocían cada sendero de acantilado, la ubicación de cada santuario,
la posición de cada aldea. La noche antes de la batalla, Sukakuni reunió a sus hombres en el santuario Kaijin con vistas a la bahía. El humo del incienso se mezclaba con la niebla mientras los guerreros realizaban la purificación ritual. Algunos escribieron poemas fúnebres. Otros enviaron mensajes finales a los pocos comerciantes que huían tierra adentro. Un joven samurái llamado Shirou pasó la noche enseñando a su hermano de 12 años cómo cometer seppuku correctamente, si la captura parecía inminente. Pero los mongoles trajeron algo que ninguna espada podía contrarrestar. La guerra psicológica se perfeccionó en todos los continentes. Al acercarse el amanecer, los tambores de guerra comenzaron a retumbar desde los barcos. No eran los ritmos que conocían los guerreros japoneses, sino un ruido caótico y atronador diseñado para desconcertar a los enemigos. Los soldados mongoles chocaban armas contra escudos al unísono, creando oleadas de truenos metálicos que resonaban por el agua. Lo que sucedió a continuación haría añicos 1000 años de tradición. Cuando los primeros barcos mongoles se acercaron a la orilla, los jóvenes samuráis cabalgaron hasta la orilla para lanzar desafíos formales. Invocaron sus linajes, sus victorias, exigiendo oponentes dignos para el combate singular. La respuesta llegó en forma de descargas coordinadas de flechas que abatieron a los hombres a media frase. Recuerden este detalle. Los mongoles tenían órdenes específicas. Sin negociaciones, sin demoras, sin reconocimiento de las costumbres japonesas. Victoria total al atardecer. Mientras Sukakuni veía a sus jóvenes guerreros caer ante los disparos masivos de arco, comprendió la verdadera naturaleza de su enemigo. Esta no era la guerra como la conocían los samuráis. Era exterminio disfrazado de conquista. Pero la retirada significaba abandonar a los civiles a la masacre. El código samurái exigía que se interpusieran entre los invasores y los inocentes. Al amanecer del 5 de noviembre, el horizonte se oscureció con barcos y 80 hombres preparados para ganar tiempo con sus vidas. La niebla matutina se disipó como el telón de un teatro, revelando todo el horror de lo que se aproximaba a Tsushima. Los barcos emergieron de la niebla como dragones de las profundidades, con sus estandartes rojos ondeando al viento y los tambores retumbando a ritmos alienígenas. Las naves que iban en cabeza lanzaron scoutbow, cada una repleta de arqueros. Las primeras muertes llegaron rápidamente. Una pequeña patrulla samurái cabalgó para desafiar a los exploradores, gritando declaraciones formales de combate. Las flechas cayeron como lluvia. No los disparos individuales de la honorable arquería, sino descargas coordinadas que ennegrecieron el cielo. No hubo supervivientes. Los exploradores ni siquiera habían disminuido la velocidad de sus remos. Aquí es donde el honor encontró su horma. A medida que más barcos llegaban a la playa, los jinetes samuráis cargaban hacia adelante individualmente, buscando la gloria en el combate singular. Un guerrero llamado Saito Nogoro cabalgó directo hacia los barcos de desembarco, gritando su ascendencia, exigiendo que el mejor guerrero del enemigo se enfrentara a él. 40 flechas lo alcanzaron simultáneamente. Su caballo se desplomó en la ola, y la sangre tiñó la espuma de rosa. Casi se pueden oír los cascos atronadores mientras más samuráis intentaban cargas tradicionales. Pero los mongoles habían perfeccionado tácticas antiavalancha a través de Asia. Formaron muros de escudos usando barreras portátiles, creando una fortaleza de madera en la playa. Tras estos escudos, los ballesteros recargaban mientras la primera fila disparaba. Era mecánico, eficiente y completamente ajeno a la guerra japonesa. Entonces se escuchó un sonido que ningún guerrero japonés había oído jamás. La primera bomba de impacto atronador explotó entre la caballería defensora. La olla de cerámica llena de pólvora y fragmentos de metal detonó con un rugido que hizo encabritar a los caballos aterrorizados. Los samuráis, que nunca se habían acobardado ante el combate con espada, se encontraron luchando contra monturas aterrorizadas mientras se sucedían más explosiones. Pero esto es lo que las crónicas no cuentan. El impacto psicológico superó el daño físico. Guerreros que se habían preparado toda su vida para una muerte honorable a filo de espada se encontraron ante algo que hacía irrelevante el coraje. No se podía retar a una bomba a un combate singular. No se podía parar una explosión con técnicas ancestrales. Sukakuni observó desde su puesto de mando cómo el despliegue tradicional se derrumbaba en cuestión de minutos. Múltiples puntos de desembarco dispersaron su pequeña fuerza de forma imposiblemente reducida. Los oficiales mongoles usaban banderas de señales para coordinar movimientos, mientras que los defensores japoneses dependían de órdenes gritadas perdidas en el caos. Cada samurái luchaba como un héroe individual. Cada mongol luchaba como parte de una máquina.
Para la segunda hora, la brecha tecnológica se convirtió en un abismo. Las tropas mongoles avanzaron al amparo del fuego de supresión, un concepto que no llegaría a los campos de batalla europeos durante siglos. Cuando la caballería samurái cargaba, los auxiliares coreanos lanzaban polvo de cal que cegaba a caballos y jinetes. Los ingenieros chinos lanzaban proyectiles incendiarios que incendiaban las posiciones defensivas. Lo que siguió desafió todo código de honor samurái. El sobrino del gobernador, Mitiari, salió a retar al comandante mongol a un combate cuerpo a cuerpo. Las tropas enemigas simplemente lo rodearon. Ningún reconocimiento a su desafío, ningún respeto por su valentía. Lo desmontan con pértigas y lo masacran como ganado mientras él grita sobre honor y ascendencia. Las flechas envenenadas se revelaron a continuación. Un samurái llamado Yasuda recibió un roce en el hombro. El tipo de herida que los guerreros suelen ignorar. En cuestión de minutos, su brazo se entumeció. Luego, su pecho. Cayó del caballo. Paralizado pero consciente, observando impotente cómo la infantería mongol se acercaba con sus espadas. El veneno no mataba. Simplemente les quitaba la capacidad de morir luchando. ¿Se imaginan el terror de esa primera explosión? Los samuráis entrenados para enfrentarse a la muerte se encontraron con algo que trascendía su filosofía. Las bombas atronadoras no solo mataban, hacían que el aire mismo fuera peligroso. El humo asfixiaba a los guerreros dentro de sus cascos. Olas de choque dejaban inconscientes a los hombres sin tocarlos. Caballos entrenados para la batalla enloquecían de miedo. Este es el momento que me atormenta como historiador. Sukakuni comprendió que su posición táctica era desesperada, pero el deber lo encadenaba a la playa. Tras él, miles de civiles dependían del tiempo que su sacrificio pudiera ganar. Podía oír el pánico extendiéndose por las aldeas cercanas mientras los mensajeros traían noticias de cada posición invadida. Los mongoles reducían sistemáticamente cada bolsa defensiva. No buscaban la gloria ni el combate individual. Solo buscaban la eficiencia. Muros de escudos avanzaban al unísono. Las flechas caían en descargas coordinadas. Las banderas de señales convertían a 800 hombres en un solo organismo con un solo propósito, la aniquilación total de la resistencia. Pero eran las flechas envenenadas las que realmente los aterrorizaban. La toxina derivada del acónito y otras plantas causaba parálisis progresiva. Los guerreros veían como sus brazos con espada fallaban, sus piernas se doblaban, su capacidad incluso para pronunciar los nombres de sus antepasados se desvanecía. La muerte no provenía del honorable manejo de la espada, sino de los auxiliares mongoles que ejecutaban metódicamente a los indefensos. Al mediodía, las playas se tiñeron de rojo, y Sukuni tomó una decisión que resonaría eternamente. Reunió a los hombres que le quedaban, quizá unos 30 aún a caballo, otros 20 a pie. La defensa de la playa había fracasado. Los mongoles controlaban múltiples puntos de desembarco. Las tácticas tradicionales habían resultado inútiles contra la potencia de fuego coordinada. Pero Sukakuni no había terminado. Si no podía detener la invasión, al menos podría morir de una forma que fuera recordada. Lideraría una última carga, no por la victoria, sino por el honor mismo del samurái. Mientras las explosiones sacudían el aire y las flechas oscurecían el cielo, los últimos defensores de Tsushima se preparaban para su acto final. El desastre de la playa de Komoda se desató como una pesadilla hecha realidad. 25 samuráis, la flor innata de los guerreros de Tsushima, formaron para una tradicional carga de caballería contra el centro mongol. Cabalgaron en perfecta formación, con los gritos de guerra resonando en los acantilados y las espadas brillando bajo el sol de la tarde. Los mongoles esperaban tras su muro de escudos, pacientes como arañas. A 50 metros, comenzó la lluvia de flechas. No fueron disparos individuales, sino una sólida pared de proyectiles. Los caballos relincharon y se desplomaron. Guerreros que habían pasado décadas perfeccionando su esgrima murieron sin siquiera alcanzar el alcance de la espada. Quienes sobrevivieron a las flechas se encontraron con algo peor, escudos de metal que desviaban los golpes de las katanas. Lanceros que trabajaban en equipo, rodeando y masacrando a los rivales como ganado en un corral. El terror de la pólvora alcanzó nuevas cotas. Ingenieros chinos introdujeron tubos de bronce montados sobre marcos de madera. Cañones primitivos que lanzaban bombas de impacto atronador hacia las posiciones japonesas. Cada explosión hacía volar tierra y cuerpos. Los caballos se negaron a avanzar hacia el trueno alienígena. Algunos samuráis desmontaron, prefiriendo morir a pie antes que luchar contra sus aterrorizadas monturas.
Pero las hazañas individuales aún brillaban en el caos. Su Quesada, el hijo adoptivo del gobernador, se plantó cerca del santuario costero. Cuando los mongoles invadieron su posición, plantó su estandarte y luchó con furia sobrenatural. Los relatos contemporáneos le atribuyen la muerte de 25 enemigos. Pasaba del arco a la lanza y luego a la espada a medida que cada arma se rompía o se incrustaba en los cuerpos enemigos. Cuando los soldados mongoles finalmente lo abatieron, encontraron 17 flechas en su armadura. Simplemente se había negado a caer. Los jóvenes guerreros que experimentaban su primera y última batalla morían con un coraje desesperado. Un adolescente llamado Taro, de apenas 16 años, sostenía un puente sobre una corriente de marea hasta que los ballesteros mongoles lo convirtieron en un alfiletero. Su muerte les dio a los civiles que huían minutos preciosos. Otro joven, Hirro, ya envenenado y consciente de la proximidad de la muerte, cargó solo contra una formación mongola para morir de pie en lugar de paralizado de espaldas. Fue entonces cuando el honor se convirtió en una desventaja. Las tácticas mongolas evolucionaron a lo largo del día, aprendiendo y adaptándose. Observaron cómo los samuráis rompían la formación para ayudar a sus camaradas caídos. Así que comenzaron a herir a los guerreros deliberadamente, creando cebo. Observaron cómo los guerreros japoneses se anunciaban antes de atacar. Así que colocaron arqueros para apuntar a cualquiera que se detuviera a hablar. La coordinación de señales desde los acantilados convirtió la batalla en una matanza coreografiada. Los observadores mongoles usaban banderas para dirigir a las tropas hacia los puntos débiles, coordinar los movimientos de flanqueo y cronometrar los ataques de artillería. El avance sistemático playa por playa se asemejaba más a un proceso industrial que a una guerra tradicional. Cada posición caía en secuencia. Los exploradores identificaban a los defensores. La artillería suavizaba la resistencia. La infantería se lanzaba a matar. El efecto de las flechas envenenadas multiplicaba el horror. Guerreros paralizados yacían indefensos mientras la batalla rugía a su alrededor. Algunos rogaban a sus camaradas que los mataran con piedad antes que ser capturados. Otros veían morir a sus amigos mientras solo podían mover los ojos. La creciente pila de cadáveres de samuráis creaba obstáculos que canalizaban a los defensores supervivientes hacia zonas de aniquilación. Lo que sucedió en la hora siguiente fue inimaginable. La defensa del santuario se convirtió en una masacre. 30 samuráis se plantaron en el santuario Kaijin, tierra sagrada que sus familias habían protegido durante siglos. Las tropas mongoles no mostraron ningún respeto por el espacio sagrado. Prendieron fuego a las estructuras de madera con flechas incendiarias, abatiendo a los defensores que huían de las llamas. El sumo sacerdote murió intentando salvar pergaminos religiosos, quemándose vivo antes que abandonar su deber. Pero el destino no había terminado con sus crueles bromas. A medida que las posiciones se desmoronaban, los civiles comenzaron a aparecer en el campo de batalla. Mujeres y niños huyeron de las aldeas en llamas, buscando una protección que ya no existía. Algunos samuráis intentaron guiarlos a un lugar seguro, abandonando el combate para pastorear a los indefensos. La caballería mongol los aniquiló sin distinción. Una madre con un bebé en brazos recibió una flecha dirigida al samurái que intentaba protegerla. Ambos murieron en la arena. Los siguientes minutos harían añicos un milenio de tradición. Un grupo de samuráis ancianos, todos mayores de 60 años, formó un último cuadro cerca de la posición del gobernador. Estos hombres habían servido al padre de Sukakuni, algunos incluso a su abuelo. Plantaron sus estandartes y se prepararon para una última resistencia digna de sus antepasados. Los comandantes mongoles ni siquiera disminuyeron la velocidad. Simplemente ordenaron un bombardeo concentrado. Las bombas atronadoras redujeron el cuadro a cráteres y cadáveres. El intento de fuga de los mensajeros añadió otra capa de tragedia. Un joven samurái llamado Iko intentó abrirse paso entre las líneas mongolas llevando información sobre la fuerza invasora. Cabalgó a caballo, el más veloz de Tsushima, y tomó una ruta segura a través de bosques que conocía desde la infancia. Los exploradores mongoles lo rastrearon con perros de caza coreanos. Encontraron su cuerpo a 5 kilómetros tierra adentro, aún aferrado al mensaje, que describía el horror que se desataba en las playas. Pero aquí es donde la batalla dio su giro más oscuro. Al acercarse el atardecer, Sukakuni contempló la devastación. De sus 80 samuráis, quizás 20 seguían en combate. Los cadáveres yacían en la playa, algunos muertos limpiamente por flechas, otros destrozados por explosiones, muchos paralizados por veneno y ejecutados donde yacían.
El consejo de guerra del gobernador estaba formado por cualquiera que aún pudiera empuñar un arma. Este fue el momento que lo cambió todo. Sukakuni podría haberse retirado tierra adentro, llevado a cabo una retirada combativa, quizás sobrevivido un día más. En cambio, eligió algo que resonaría a través de los siglos. Lideraría una última carga, no para la victoria, sino para demostrar a los mongoles que el espíritu samurái no podía ser doblegado por la superioridad numérica o tecnológica. En formación, ordenó a sus hombres supervivientes. Los que aún podían montar a caballo. Aquellos cuyas monturas habían muerto estaban listos para cargar a pie. Algunos presentaban heridas que habrían obligado a hombres menos capaces a buscar ayuda médica. Un samurái llamado Tadashi había perdido 3 dedos por una espada mongol, pero se vendó los muñones y agarró su katana con la mano que le quedaba. Los mongoles apenas habían comenzado su demostración. Mientras la pequeña fuerza de Sukakuni se reunía, los comandantes enemigos organizaron a sus tropas para lo que asumieron que sería una simple operación de limpieza. Ya se habían enfrentado a desesperadas últimas cargas antes en China, en Corea. Sabían cómo manejarlas. Tiro con arco masivo, campos de fuego superpuestos, nada de heroísmo. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Tras las fuerzas militares, los auxiliares mongoles habían iniciado la reducción sistemática de zonas civiles. Ardían aldeas pesqueras. Columnas de humo se elevaban por Tsushima a medida que la fuerza de invasión se extendía más allá de las playas. Los gritos de los no combatientes se mezclaron con el choque de armas. Sukuni alzó su espada ancestral, la hoja que su bisabuelo había portado, que nunca había conocido la derrota en un combate honorable. A su alrededor, 20 hombres se preparaban para cargar hacia una muerte segura. Sabían que no se cantarían canciones de su victoria. Sabían que no vendrían refuerzos. Sabían que sus familias probablemente morirían antes de que el sol se pusiera por completo. Por Tsushima, gritó Sukakuni. Por Japón, por honor. La última carga del último samurái del viejo mundo comenzó cuando el sol tocó el horizonte. 21 hombres, algunos montados, algunos a pie, todos heridos, todos condenados, cargaron contra 2000 guerreros mongoles. No cargaron por la victoria. Cargaron porque era lo que hacían los samuráis. Cargaron porque la rendición no estaba en su vocabulario. Cargaron porque morir con una espada en la mano era el único final que su código permitía. Los mongoles estaban listos. Las flechas oscurecieron el cielo. Las bombas de choque de truenos explotaron entre los samuráis que cargaban. Los caballos cayeron. Los hombres murieron. Pero aún así llegaron. Los que sobrevivieron al bombardeo inicial, se estrellaron contra las líneas mongolas con la furia de hombres que habían aceptado la muerte y solo querían que tuviera sentido. El propio Sukuni llegó más lejos, abatiendo a 3 mongoles antes de que una pica china le alcanzara el pecho. Cayó de su caballo, pero se puso de pie con dificultad, blandiendo aún su espada ancestral hasta que múltiples flechas lo pusieron de rodillas. El gobernador de Tsushima murió como había vivido, enfrentándose a sus enemigos, defendiendo a su pueblo, negándose a rendirse. El sol se puso en esa playa empapada de sangre, tiñendo el cielo de rojo para que combinara con la arena. En 6 horas, 1000 años de tradición habían muerto. La era del honorable combate singular, de los códigos guerreros y las espadas ancestrales que determinaban las batallas, había terminado con truenos y humo. Pero el horror no había terminado. Con la caída del último samurái, la verdadera atrocidad apenas comenzaba. El último samurái cayó mientras la oscuridad se apoderaba de Tsushima. El cuerpo de Sukakuni yacía donde había hecho su última resistencia, rodeado de sus hombres que lo habían seguido hasta la muerte. La victoria mongola fue completa. 80 samuráis eliminados. La resistencia organizada dejó la isla indefensa. Pero lo que siguió haría que sus peores pesadillas parecieran misericordiosas. Los rituales de victoria comenzaron de inmediato. La tradición mongol exigía trofeos, y los obtuvieron con eficiencia. Se extrajeron las cabezas de los samuráis caídos, especialmente de aquellos que habían luchado con distinción. La cabeza de Sukakuni, de barba canosa y digna incluso en la muerte, fue limpiada y preparada para su envío a Kubla Khan como prueba de conquista. Pero los simples trofeos militares no satisficieron lo que vino después. La atrocidad comenzó con las mujeres. A medida que las fuerzas mongolas se extendían por la isla, se encontraron con civiles que no tenían a dónde huir. Las mujeres de familias samuráis criadas con dignidad y honor se encontraron ante un destino peor que la muerte. Muchas prefirieron el suicidio antes que ser capturadas, usando los cuchillos que sus maridos les habían dejado.
Las madres mataron primero a sus hijos, luego a sí mismas, antes que verlos esclavizados. Luego vinieron las decoraciones de los barcos que atormentarían la memoria japonesa para siempre. Esto no fue una brutalidad aleatoria. Fue una guerra psicológica calculada. Los comandantes mongoles ordenaron preparativos específicos para un mensaje que navegaría a Japón continental. Las mujeres y los niños que no habían escapado fueron reunidos en la playa. Lo que sucedió a continuación violó todo concepto de guerra que los japoneses entendían. Los mongoles clavaron púas de metal en las palmas de las manos de sus cautivos, no para matarlos, sino para crear puntos de anclaje. Las víctimas vivas fueron desnudadas y colgadas de los cascos de los barcos como banderas humanas. Los gritos se extendieron por el agua mientras los barcos se preparaban para zarpar hacia la isla de Iki, y finalmente, hacia Japón continental. Algunas víctimas sobrevivieron durante horas en esta posición, y su agonía sirvió como estandartes mongoles. Este detalle te helará la sangre. Los auxiliares coreanos informaron más tarde que los comandantes mongoles elegían específicamente a mujeres y niños que se asemejaban a la nobleza japonesa. Querían que los samuráis del continente vieran a sus propias familias reflejadas en los rostros torturados que colgaban de los cascos de los barcos. No se trataba solo de conquista. Era un mensaje escrito con sufrimiento humano. El número de muertos aumentaba implacablemente. 80 samuráis habían muerto en batalla, pero más de 6.000 civiles perecerían en los días siguientes. Aldeas pesqueras ardían. Agricultores eran ejecutados en sus campos. Monjes morían defendiendo sus templos. La matanza sistemática cumplía un propósito estratégico. La despoblación total significaba que no habría resistencia guerrillera ni apoyo a ningún contraataque japonés. Lo que los mongoles hicieron a continuación desafió todas las expectativas de la guerra. Las ejecuciones masivas no eran aleatorias. Seguían patrones. Los hombres en edad de combate morían primero, eliminados como amenazas potenciales. Las mujeres se enfrentaban a la esclavitud o algo peor. Los niños eran clasificados, algunos asesinados inmediatamente, otros reservados para la esclavitud. Los ancianos eran ejecutados como bocas inútiles que alimentar. Incluso el ganado era sacrificado para negar recursos a los supervivientes. Pero esto es lo que hace que esta batalla sea realmente aterradora. Unos pocos testigos sobrevivieron, ocultos en cuevas y bosques. Un pescador llamado Goto observó desde un acantilado cómo su aldea era rodeada y sistemáticamente destruida. Vio a vecinos que conocía de toda la vida, conducidos a la playa y ejecutados en grupos. Oyó los gritos de su propia familia, pero no pudo hacer nada más que dar testimonio. Un monje budista llamado Tenzin sobrevivió escondiéndose en un sótano bajo su templo. Salió días después y encontró a sus compañeros monjes muertos. El templo ardía, los objetos religiosos destruidos. Su relato escrito, introducido de contrabando en tierra firme, describía escenas que parecían imposibles. Colgaban a los vivos de sus barcos como crueles estandartes. La bahía se tiñó de sangre. Los gritos continuaron día y noche hasta que se apagaron las voces. La eficacia de los mongoles para asegurar la isla resultó notable. En un día, habían eliminado la resistencia militar. En 3 días, habían despoblado eficazmente la costa. Se establecieron depósitos de suministros. Los heridos fueron tratados con la medicina china. Los barcos fueron reparados y reabastecidos para la siguiente fase de la invasión. Las tragedias personales se multiplicaron sin parar. Una viuda samurái llamada Tomoe regresó del interior y encontró el cuerpo decapitado de su marido y a sus hijos desaparecidos, probablemente entre los que habían sido colgados de los barcos. Un comerciante descubrió a toda su extensa familia ejecutada en su recinto. Un niño encontró el cuerpo de su padre samurái e intentó recuperar la espada familiar, pero fue decapitado por siglos mongoles. Este es el momento que atormenta a los historiadores. El barco zarpó hacia la isla de Eki con su grotesco cargamento aún con vida. Testigos en Eki informaron haber visto acercarse las embarcaciones con lo que parecían ser decoraciones en sus cascos. Solo al acercarse, la horrible verdad se hizo evidente. Seres humanos aún en movimiento. Su agonía, una guerra psicológica contra el próximo objetivo. La advertencia a Japón no pudo haber sido más clara. Esta no era una guerra tradicional entre enemigos honorables. Era un exterminio sistemático por parte de un imperio que había perfeccionado el arte de la conquista. Los barcos que zarpaban de Tsushima llevaban más que tropas y suministros. Llevaban un mensaje escrito con sufrimiento: ríndete o comparte el destino de Tsushima.
El final fue más horrible de lo que nadie imaginó. De la población costera de Tsushima, quizás 1 de cada 10 sobrevivió huyendo tierra adentro o escondiéndose. El resto murió en la violencia o fue llevado a la esclavitud. The island that had been Japan's forward defense became a Mongol staging ground, its beaches still littered with samurai bodies that no one remained to bury. But Tsushima was merely the first note in a symphony of invasion, one that would end in ways the Mongols never imagined. The immediate impact rippled across the Japanese islands like a tsunami. Iki Island fell next, suffering a similar fate despite desperate resistance. The race to Hucker Bay began as terrified refugees spread word of Mongol brutality. Japan had days, not weeks, to prepare for an enemy that had shattered every military assumption they held. The tactical revolution started immediately. Tsushima taught harsh lessons written in blood. Honorable single combat meant nothing against coordinated units. Traditional challenges became death sentences. Cavalry charges against disciplined infantry with gunpowder weapons equaled suicide. The samurai way of war, refined over centuries, had become obsolete in 6 hours. Japanese commanders, learning from Tsushima's agony, began radical adaptations. Stone walls rose at Hakata Bay. Not the wooden palisades of traditional warfare, but massive fortifications designed to break cavalry charges. New tactics emphasized group fighting over individual glory. Samurai learned to fight in units, supporting each other rather than seeking personal honor. But it was divine intervention, not military evolution, that saved Japan. The kamikaze, divine wind, struck the Mongol fleet as it prepared for the mainland invasion. Ships that had carried tortured civilians from Tsushima were shattered by typhoon winds. Thousands of Mongol warriors drowned, their advanced weapons useless against nature's fury. Yet Tsushima's sacrifice wasn't in vain. The warning provided by those 80 samurai and the civilians who died after them gave Japan precious time. Time to build walls, time to adapt tactics, time to prepare spiritually and militarily for an enemy unlike any they'd faced. When the Mongols returned in 1281 with an even larger force, Japan was ready. The long-term changes proved profound. Japanese military thinking transformed from individual heroics to collective defense. Gunpowder weapons captured from Mongol forces were studied and eventually reproduced. The psychological shock of facing an enemy who ignored battlefield conventions prepared Japan for future conflicts where honor took second place to survival. Modern parallels resonate strongly. When technology obsoletes tradition, adaptation or extinction are the only choices. The samurai faced this choice in hours, not years. Their individual courage couldn't overcome coordinated firepower. Their honor codes became tactical weaknesses. Yet they fought anyway, buying time with their lives. Think about this philosophical question. When does honor demand adaptation versus adherence to tradition? Sukakuni chose to fight traditionally, knowing it meant certain death. His sacrifice warned Japan, but doomed his men. Could pragmatism have saved more lives, or would abandoning samurai ideals have meant a spiritual defeat worse than physical death? What would you do in Sukuni's position? Face certain death with traditional honor, or adapt tactics and possibly survive longer? History doesn't judge. It simply records that 80 men chose to die as they had lived as samurai. The memory endures because Tsushima represents a universal moment when the old world meets the new and must choose between evolution and extinction. Every military revolution creates its Tsushima moments. Every technological leap leaves tradition obsolete. Every generation faces the choice, adapt or die with honor intact. 80 men who knew they would die chose to die as samurai, and in doing so gave Japan the warning that saved an empire. They couldn't stop the Mongol military machine, but they showed it to Japan. They paid in blood for intelligence that would preserve their nation. In the end, that may be the greatest victory possible for warriors facing impossible odds to make their deaths matter. Their sacrifice echoes through 7.5 centuries, reminding us that sometimes the price of warning is everything you have to.